Yo ya había llorado tanto ese día, que no me quedaban lágrimas. Me senté a rezar sin esperar nada. Solo quería que el dolor se callara por un momento. Pero entonces levanté la vista, y lo que vi en el cielo me dejó sin aliento. Allí estaba su rostro, entre las nubes, mi abuela Rosalía, sonriéndome como cuando era niña. No podía ser una coincidencia. No después de aquella oración, era ella, su cara, sus ojos, todo, como si el cielo la hubiera dibujado para mí. No fue mi imaginación, fue un milagro que todavía no entiendo. Dios me respondió, y lo hizo con el rostro de la mujer que más amé. No recuerdo haber sentido un vacío tan grande en mi pecho como aquella tarde. No era un dolor físico, no, era algo más hondo, más silencioso, como si el alma misma se me hubiera agachado, cansada de tanto resistir. La casa estaba en completo silencio, con ese tipo de quietud que no consuela sino que pesa, y aunque había sol afuera, por dentro todo parecía cubierto por una nube espesa, gris y callada. Habían pasado ya varios años, desde que mi abuela, Rosalía, había partido, pero ese día, por alguna razón, su ausencia dolía más quizás, porque necesitaba su voz o sus manos, o simplemente ese gesto suyo que me hacía sentir segura, aun cuando todo parecía desmoronarse. No sé si era por la edad o por el tiempo, pero empecé a sentirme como una niña perdida, buscando a alguien que ya no podía responder. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de café ya frío entre las manos, mirando la pared sin ver nada por dentro. Me revolvían preguntas que no sabía formular. ¿Dónde estás, Dios? ¿Me escuchas? ¿Realmente hay alguien ahí? ¿O estamos solos con nuestros dolores? Fue entonces cuando, casi sin pensarlo, cerré los ojos y empecé a rezar. No fue una oración bonita, ni bien dicha, fue apenas un susurro ahogado, entre lágrimas viejas y recuerdos que dolían. Le hablé a Dios. Le hablé a mi abuela, la Hable, a quien pudiera oírme. Dije sus nombres, una y otra vez. Pedí un consuelo, una señal, algo que me recordara que no todo estaba perdido, que todavía había una razón para seguir, mientras mis labios murmuraban palabras que nacían do fundo de mi alma. Sentí algo extraño. No sabría decir si fue una brisa leve o una pausa en el tiempo, pero algo cambió, como si el aire alrededor se volviera más denso o más leve. Fue sutil, casi imperceptible, pero me hizo abrir los ojos de golpe. Miré por la ventana, y ahí fue cuando pasó. Nunca olvidaré ese momento. El cielo, que minutos antes me parecía indiferente, ahora tenía algo distinto. Había una claridad inusual, y las nubes, esas mismas nubes que siempre vienen y van, empezaron a tomar una forma que me heló la sangre. Primero pensé que era mi mente jugándome una trampa, pero cuanto más miraba, más clara se volvía aquella imagen allí, entre las nubes altas, como dibujada con luz. Vi el rostro de mi abuela Rosalía, con la misma expresión dulce que tenía cuando me arropaba por las noches, sus ojos, su sonrisa, incluso su cabello recogido. Todo estaba ahí, imperfecto, en vivo. Unreal. No sé cuánto tiempo estuve mirando, tal vez unos segundos, tal vez una eternidad, pero en ese instante supe, con todo mi corazón, que no estaba sola, que mi oración había sido escuchada, y que lo que acababa de presenciar no era una simple ilusión, era un milagro real, porque cuando el cielo responde, lo hace de formas que la razón no puede explicar, y justo cuando pensaba que nada más podía sorprenderme, algo aún más inexplicable ocurrió. Aquella noche, después de haber visto ese rostro en las nubes, algo dentro de mí se removió con una fuerza que no había sentido en años. Sentí que el peso que me aplastaba el alma empezaba a ceder, aunque no sabía bien cómo ni por qué. La experiencia había abierto una puerta invisible, una conexión con algo más grande, una verdad oculta que hasta entonces permanecía enterrada en lo profundo de mi corazón. No obstante, no podía quedarme con esa imagen guardada solo en mí. Recuerdos. Necesitaba buscar respuestas.
comprender qué significado tenía para mí ese milagro real que acababa de vivir así, que aquella noche me senté en el pequeño rincón de mi sala, donde siempre rezaba, un lugar sencillo, pero lleno de recuerdos, velas apagadas y un rosario que mi abuela Rosalía me había regalado hacía mucho tiempo. Tenía las manos trémulas, el pulso acelerado y el pecho apretado por una mezcla de miedo y esperanza. No era fácil abrirse así, especialmente después de años en los que el dolor me había hecho endurecerme, como una armadura invisible que me protegía del mundo y a la vez me aislaba con voz baja, casi un susurro. Empecé a hablar con Dios. No recuerdo exactamente las palabras que pronuncié, pero sí el sentimiento que brotaba desde lo más profundo, un grito silencioso de auxilio, un ruego desesperado por consuelo, por una señal, por un milagro real que me asegurara que no estaba sola en esta batalla invisible que libraba contra la tristeza y el abandono. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, mojando las páginas de la Biblia que tenía sobre mis rodillas. No eran lágrimas de tristeza únicamente, sino de una transformación lenta, de un proceso que ya había comenzado a dibujarse en mi interior. A medida que rezaba, sentí que la atmósfera en la habitación cambiaba. Era como si el aire se volviera más denso, pero a la vez más ligero. Una paradoja que no podía explicar con la mente, pero que mi espíritu reconocía al instante. De pronto, una calma profunda me invadió, una paz que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Cerré los ojos con fuerza, como intentando retener esa sensación, aferrarme a ese instante donde la angustia parecía disiparse, aunque fuera solo por un momento. Al abrir los ojos, todavía sentía ese cambio en el aire, esa energía que parecía brotar de un lugar más allá de lo visible. Y fue entonces cuando comprendí que había dado el primer paso en una jornada que iba mucho más allá de mí misma, que me llevaría a descubrir aspectos inesperados de mi fe, a enfrentar decisiones difíciles y a encontrar revelaciones que cambiarían mi manera de ver la vida y la muerte. Nunca me imaginé que una oración tan sencilla, dicha con el corazón desnudo y sin pretensiones, podría tener un impacto tan profundo. Pero la realidad es que cuando entregas tu verdad sin miedo, cuando permites que la sinceridad de tu alma se encuentre con lo divino, ocurren milagros reales, aquellos que transforman la mente, el espíritu y la realidad que nos rodea. Mientras estaba ahí, en mi pequeño rincón de oración, sentí que Dios me escuchaba, que me acogía y que me sostenía en medio de mi tormenta interior. No escuché palabras ni voces, pero la presencia era inconfundible, palpable, como un abrazo invisible que envuelve y protege. En ese momento, entendí que las señales no siempre vienen en forma de hechos extraordinarios o fenómenos visibles. A veces, el milagro está en esa sensación sutil que transforma tu perspectiva, que renueva tu esperanza y que te invita a seguir adelante, con fe renovada, a la imagen del rostro de mi abuela. Rosalía seguía grabada en mi mente, y ahora cobraba un nuevo significado. No era solo un recuerdo, ni una ilusión nacida del dolor. Era un punt, una forma de comunicación entre el mundo que dejamos atrás y el que todavía habitamos. Una verdad que no se puede explicar con la razón, pero que se siente con el alma. Esa experiencia cambió la forma en que veía la vida, la muerte y todo lo que está entre ambas. Comprendí que no estamos realmente separados de quienes amamos, que hay una conexión eterna, invisible y poderosa, pero también entendí que esta conexión requiere algo de nosotros. Una apertura, una decisión consciente de mirar más allá, de lo evidente, de confiar en lo invisible y en el misterio que nos rodea. Esa mentalidad nueva fue la que me permitió empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, a escuchar con más atención los susurros del corazón y a reconocer que el verdadero milagro real está en la transformación que ocurre dentro de nosotros, en la forma en que aprendemos a amar, a perdonar y a vivir con esperanza renovada.
Durante los días que siguieron, esa oración llena de lágrimas se convirtió en el bastidor donde se tejió una nueva etapa en mi vida. Empecé a sentir que la tristeza que me había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a ceder su lugar a una paz que no esperaba encontrar. No todo fue fácil ni instantáneo. Hubo momentos de duda, noches de insomnio y pensamientos que me llevaban de vuelta al abismo, pero cada vez que sentía flaquear mi espíritu, recordaba el rostro de mi abuela en el cielo, y eso me daba fuerza para seguir adelante. La jornada de la fe es así, llena de altibajos, de momentos de oscuridad y de destellos de luz que llegan cuando menos los esperamos. Y esa experiencia, esa oración sincera y ese milagro real que vi en las nubes, fue el inicio de un camino que me llevó a descubrir no solo la presencia de Dios en mi vida, sino también el poder que tenemos cada uno de nosotros para cambiar nuestra historia, para tomar decisiones que marquen un antes y un después, y para abrirnos a revelaciones que nos hacen crecer y sanar en ese proceso. Aprendí a escuchar con el corazón y a valorar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Entendí que la fe no es solo creer en lo que vemos, sino confiar en lo que no podemos tocar, pero que sentimos con toda nuestra esencia. Ese milagro real no fue un acontecimiento aislado, sino el principio de una transformación profunda, de un renacer que todavía hoy continúa, aunque a veces venga disfrazado de silencios y momentos de reflexión. Al recordar todo esto, siento que las palabras se quedan cortas para expresar la magnitud de lo que viví y lo que cambió dentro de mí. Pero lo que sí puedo decir con certeza es que ese instante me enseñó que el verdadero milagro no está solo en las señales visibles, sino en la manera en que permitimos que esas señales nos transformen, nos guíen y nos llenen de una esperanza que no conoce límites. Y justo cuando pensaba que había alcanzado ese nivel de paz, que la oscuridad empezaba a alejarse, la vida me preparó para enfrentar una experiencia aún más sorprendente, una que pondría a prueba mi fe y me mostraría que los milagros reales a veces llegan envueltos en misterio y revelaciones que desafían toda lógica. Después de aquella oración, que parecía haberme vaciado y llenado al mismo tiempo, sentí la necesidad de salir al exterior, de tomar aire fresco y permitir que el silencio del mundo me envolviera por un momento. Caminé despacio hacia el pequeño patio trasero de mi casa, un espacio modesto, pero que para mí era como un santuario, donde siempre encontraba un poco de calma. La luz del atardecer comenzaba a teñir todo de tonos anaranjados y rosados, y el viento acariciaba suavemente las hojas de los árboles, creando una melodía tranquila y reconfortante. Me apoyé en la baranda del balcón, con las manos todavía temblorosas por la intensidad de las emociones que acababa de experimentar. El corazón me latía con fuerza, esa mezcla de inquietud y esperanza que solo quien ha vivido un momento de revelación espiritual puede entender. Miré hacia arriba, hacia ese cielo que tantas veces había contemplado, buscando respuestas, y algo en mi interior me impulsó a no apartar la vista. Fue entonces cuando lo vi al principio. Parecía solo un conjunto de nubes más, blancas y esponjosas, moviéndose lentamente con la brisa, pero a medida que mis ojos se enfocaban en ellas, una forma comenzó a delinearse con una claridad sorprendente. Era un rostro que reconocí al instante, como si mi memoria lo hubiera dibujado en el aire. Era el rostro de mi abuela, Rosalía, mi querida abuela, aquella mujer que había sido mi guía, mi refugio y mi inspiración durante toda mi vida. Sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo, una mezcla de frío y calor, como si cada poro de mi piel se despertara al presenciar algo tan íntimo y sublime. Las lágrimas comenzaron a brotar, sin que pudiera contenerlas, y mi respiración se volvió entrecortada. Era como si el cielo mismo me estuviera hablando, respondiendo a esa oración llena de lágrimas que acababa de hacer. No podía apartar la mirada, porque en ese momento comprendí que lo que veía no era una coincidencia
ni un simple juego de la luz y las sombras. Era un mensaje, un milagro real, una señal de que el amor y la presencia de mi abuela seguían vivos. Aún después de la muerte en su rostro, parecía sonreírme, con esa ternura y sabiduría que siempre la caracterizaron. En esa imagen, etérea, había toda una vida de recuerdos, enseñanzas y cariño, que de repente cobraban vida ante mis ojos. Cerré los ojos para aferrarme a esa sensación, y cuando los abrí de nuevo, la imagen seguía allí, firme y clara, como una promesa silenciosa de que no estaba sola en mi camino. Intenté explicar ese momento en mi mente, buscar palabras que pudieran describir la intensidad de lo que sentía, pero era imposible. No era un fenómeno que pudiera analizar con lógica o ciencia. Era una experiencia que trascendía toda explicación racional. Era la verdad oculta, que solo el alma puede reconocer cuando se abre a la fe y al misterio. Mientras me quedaba allí, con la mirada fija en el cielo, sentí cómo se despejaban algunas dudas que hasta entonces me habían atormentado. ¿La muerte era realmente el final? ¿O había algo más allá? Una conexión eterna que nos unía a quienes amamos, incluso cuando sus cuerpos ya no están aquí. Esa visión en las nubes me ofreció una respuesta que no necesitaba palabras. Era la certeza de que el amor trasciende el tiempo y el espacio, que nuestra esencia no se pierde, sino que continúa acompañándonos en formas que solo el corazón puede entender. Sentí también un cambio en mi mentalidad, una transformación profunda que comenzaba a suceder dentro de mí. Aquella imagen me enseñó que las decisiones que tomamos, la manera en que enfrentamos el dolor y la esperanza que mantenemos, tienen un impacto real en nuestra vida espiritual. Aprendí que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos guía en los momentos más oscuros, iluminando el camino con revelaciones inesperadas que llegan cuando menos las esperamos. En el rostro de mi abuela, Rosalía, en el cielo, se convirtió en un símbolo de esa transformación personal, un recordatorio constante de que los milagros reales están presentes en los detalles más sutiles de nuestra existencia. Esa experiencia me invitó a mirar los bastidores de mi propia historia con ojos nuevos, a encontrar el valor para seguir adelante y a confiar en que las fuerzas invisibles que nos rodean están trabajando a nuestro favor. Permanecí allí en ese rincón del patio, dejando que el sol se ocultara lentamente, mientras las nubes seguían dibujando formas cambiantes en el cielo. Sentí que algo dentro de mí había despertado, una chispa que no se apagaría fácilmente, y aunque la noche comenzaba a caer y las sombras se extendían, la luz de esa visión permanecía viva en mi corazón. Supe en ese momento que mi vida ya no sería la misma, que había cruzado un umbral invisible hacia una nueva comprensión, una nueva fe. Y aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, una cosa estaba clara: en ese milagro real, esa manifestación de amor y esperanza, había marcado el comienzo de una etapa diferente, llena de misterios y enseñanzas que todavía me esperaban. Sin embargo, justo cuando pensaba que esa noche había alcanzado su momento más profundo, el cielo me preparó para mostrarme algo aún más sorprendente, algo que pondría a prueba mi fe y me revelaría secretos que jamás habría imaginado. Cuando cierro los ojos y pienso en mi abuela Rosalía, lo primero que me viene a la mente es su voz suave, esa que sabía calmar cualquier tormenta dentro de mí. Tenía una manera especial de rezar, con una fe profunda y sencilla, sin ostentaciones ni palabras complicadas, pero con una certeza que parecía venir de otro mundo. Cuando yo era niña, ella me sentaba en sus rodillas y juntas recitábamos el rosario, contando cada Ave María con una paciencia infinita, como si cada palabra fuera un puente que nos unía con el cielo y con la presencia de Dios. Rosalía tenía un don para transmitir paz. En su mirada había una ternura inmensa, pero también una fuerza silenciosa que sostenía toda nuestra familia en los momentos difíciles. Recuerdo cómo,
Cuando la tristeza golpeaba la puerta de nuestra casa, ella no necesitaba decir mucho para que el ambiente cambiara. Bastaba con su sola presencia para que la esperanza volviera a florecer. Su fe era su refugio y su fortaleza, y a través de ella, nosotros aprendimos a no temerle a la oscuridad, porque siempre confiábamos en que la luz volvería a brillar. Aunque hace años que Rosalía nos dejó, su recuerdo nunca se apagó en mi corazón. En las noches más solitarias, sentía su compañía de una manera tan real que a veces parecía que podía tocarla. Había una conexión entre nosotras que iba más allá del tiempo y la distancia, una especie de hilo invisible que nunca se rompía. Sin embargo, hasta ese momento, nunca había experimentado algo tan intenso y tangible como ver su rostro en el cielo, dibujado entre las nubes, sonriéndome con esa misma dulzura que la caracterizaba, aun cuando la imagen apareció ante mis ojos. Una parte de mí se estremeció por completo, no solo por la sorpresa, sino porque sentí que ella me estaba enviando un mensaje, una señal, para recordarme que el amor verdadero trasciende la muerte. Los que aman de verdad nunca se van, solía decirme con convicción, y aunque escuchaba esas palabras desde niña, fue en ese instante que cobraron un significado completamente nuevo. Ya no eran solo frases para consolar el alma, sino una verdad profunda que se manifestaba frente a mí de una manera que no podía negar en esa noche. Al volver a casa, cargaba conmigo la certeza de que Rosalía seguía presente, cuidándome y guiándome. Desde ese lugar invisible, que ahora parecía más cercano que nunca, y aunque la lógica me decía que era solo mi imaginación, el impacto de ese milagro real no podía ser explicado solo con la razón. Había algo en el corazón que sabía, una verdad oculta que se revelaba lentamente, que la conexión entre la vida y la muerte es mucho más frágil y hermosa de lo que pensamos con el tiempo. Esa experiencia me llevó a replantear muchas cosas. Empecé a observar con más atención los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Esas señales sutiles que a menudo ignoramos por prisa o incredulidad. Comprendí que la vida es una sucesión de momentos llenos de significado, y que la forma en que decidimos interpretarlos puede transformar nuestra mentalidad y abrirnos a una comprensión más profunda de nuestro propio camino. A mi abuela, Rosalía, no solo me dejó recuerdos, sino también un legado de fe que me enseñó a mirar el mundo con ojos de esperanza y resiliencia. Su ejemplo me mostró que, aunque la pérdida es inevitable, también lo es la posibilidad de encontrar luz en medio de la sombra, y que la verdadera transformación ocurre cuando permitimos que el amor y la fe nos guíen incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras la imagen de su rostro en las nubes seguía viva en mi mente, sentí que había iniciado una nueva etapa en mi vida, una en la que ya no me conformaba con respuestas superficiales ni con explicaciones a medias. Quería ir más allá, entender los bastidores de esa conexión espiritual, descubrir las revelaciones que la fe me ofrecía y explorar la profundidad de esa verdad que tantas veces se esconde a simple vista en medio de esta búsqueda. Me di cuenta de que cada experiencia tiene un impacto que va mucho más allá de lo inmediato. Los milagros reales no siempre llegan envueltos en grandes acontecimientos. A veces se manifiestan en momentos íntimos, en detalles que parecen insignificantes, pero que esconden un poder transformador enorme. Y ese rostro de Rosalía en las nubes fue, sin duda, uno de esos momentos que marcaron un antes y un después en mi alma. Sin embargo, esa noche aún guardaba para mí otro misterio, una revelación que iba a desafiar mi comprensión y que pondría a prueba la fuerza de mi fe de una manera que jamás imaginé posible, porque la vida tiene una manera especial de mostrarnos sus secretos, y muchas veces lo hace a través de señales que parecen pequeñas, pero que en realidad son el reflejo de un milagro real mucho más grande, esperando ser descubierto en aquella noche. Después de haber visto el rostro de mi abuela, Rosalía dibujado en las nubes, sentí que algo mucho más profundo que una simple imagen me invadía el alma. No era solo un recuerdo visual, ni siquiera un destello pasajero.
Era una paz que calaba hasta lo más hondo, una certeza silenciosa que se posó en mi corazón, y me habló sin necesidad de palabras. Estaba sola en el patio, pero al mismo tiempo sentía que no lo estaba. Su mirada, aunque muda, me transmitía un mensaje tan claro y fuerte, como si ella misma me hubiera susurrado al oído. Estoy contigo. No escuché su voz, no oí palabras como en una conversación común, pero aquella mirada tenía un poder transformador que superaba cualquier lenguaje humano. Fue como si ese instante abriera una puerta oculta en mi alma, una verdad que había estado ahí siempre esperándose revelado, esperando que yo la aceptara y la comprendiera. Fue un milagro íntimo, personal, pero al mismo tiempo grandioso, porque no se limitaba a consolarme, sino que cambió para siempre mi manera de entender la vida, la muerte, y lo que hay más allá de ellas. La fe que había llevado durante toda mi vida empezó a tomar otra forma, más profunda y viva. Esa experiencia me mostró que la conexión con quienes amamos nunca se pierde, que no importa cuán lejos parezcan estar, siempre hay una manera de sentirlos cerca, y ese sentimiento, esa presencia intangible, es un regalo que la mente no puede comprender del todo, pero que el corazón reconoce como la mayor verdad que existe. Durante mucho tiempo había creído que la muerte era un final absoluto, una puerta que se cerraba sin posibilidad de retorno, pero esa noche entendí que esa es solo una parte de la historia, una versión limitada, que la lógica intenta imponer, para darle sentido a lo inexplicable. La realidad es mucho más amplia y compleja, está llena de misterios y revelaciones que van más allá de lo que podemos ver o tocar. Esa imagen de Rosalía fue un testimonio vivo de esa realidad oculta, una invitación a abrir mi mente y mi espíritu para abrazar lo desconocido sin miedo. Sentí que mi mentalidad comenzaba a transformarse. Todo lo que creía sobre la soledad, el abandono y el fin se desmoronaba para dar paso a una nueva comprensión, una que me permitía avanzar con más confianza en esta jornada llamada vida. Aprendí que la fe no es solo un conjunto de creencias aprendidas o recitadas, sino una experiencia viva, una energía que nos impulsa a seguir, incluso cuando todo parece perdido. Mientras reflexionaba sobre este milagro real, me di cuenta que esa paz que me invadía también traía consigo una responsabilidad, porque cuando se recibe una señal tan clara, es necesario tomar decisiones conscientes para honrarla, para no dejar que se pierda en la rutina o en el olvido. Es una invitación a vivir con más atención, a buscar la verdad en cada instante y a valorar las conexiones que nos sostienen. En esos momentos, sentí también el impacto profundo que tiene el amor verdadero. No es solo un sentimiento pasajero, ni un recuerdo dulce. Es una fuerza que atraviesa el tiempo y el espacio, que puede sanar heridas antiguas y abrir caminos nuevos. Esa fuerza me enseñó que, aunque la vida nos enfrenta a pérdidas y desafíos, siempre existe la posibilidad de transformación, de renacer desde el dolor hacia la esperanza. Permanecí allí, sentada en la oscuridad creciente, sintiendo como esa revelación interna me fortalecía y me daba claridad. Recordaba las oraciones que había hecho con mi abuela cuando era niña, aquellas plegarias sencillas que ahora cobraban un significado más profundo, como si fueran la base de ese puente invisible que me conectaba con ella. Todo tenía sentido, todo encajaba en un plan más grande que yo. Empezaba a comprender poco a poco en el milagro real de aquella noche. No solo fue ver el rostro de Rosalía en las nubes, sino también sentir que su presencia era una afirmación de que no estamos solos, de que las almas que amamos siguen cuidándonos y acompañándonos desde otro lugar, un lugar que no está delimitado por la muerte ni por el tiempo. Esa certeza me dio fuerzas para enfrentar las incertidumbres que antes me paralizaban, y me abrió la puerta a nuevas revelaciones que cambiarían mi vida para siempre. Pero, aunque esta paz era profunda y reconfortante,
también me llevó a cuestionar muchas cosas que antes daba por sentadas. Comencé a indagar en los bastidores de mi propia historia, a buscar las piezas que faltaban en el rompecabezas de mi fe, y a descubrir que, detrás de cada experiencia, hay una verdad oculta que solo la transformación personal puede revelar. La vida me estaba enseñando, a través de ese milagro real, que cada instante es una oportunidad para crecer, para tomar decisiones que marcan la diferencia y para abrirnos a un mundo lleno de misterios y maravillas. Mientras esa noche se prolongaba, sentí que mi corazón se preparaba para algo aún más grande, una revelación que desafiaría todo lo que había conocido hasta entonces y que pondría a prueba la fortaleza de mi espíritu. El camino que inicié con aquella oración y la visión en el cielo apenas estaba comenzando, y lo que vendría después me llevaría a descubrir secretos que transformarían por completo mi comprensión de la vida, la muerte y el amor después de aquella experiencia que había transformado mi interior y cambiado mi percepción del mundo. Sentí una mezcla de emociones difíciles de describir. Por un lado, la paz que me había invadido seguía presente, pero por otro, la necesidad de entender más, de buscar respuestas que fueran más allá de mi intuición y mis sentimientos. No podía quedarme solo con esa imagen en las nubes y la sensación de que mi abuela Rosalía me había enviado un mensaje. Había una verdad oculta que deseaba desentrañar, una invitación a profundizar en la fe y en la conexión con lo divino, que ya no podía ignorar con esa inquietud en el alma. Decidí acercarme al padre Esteban, el sacerdote de nuestra parroquia local, un hombre conocido por su sabiduría, su respeto por las experiencias personales y su capacidad para escuchar sin juzgar. Era la persona indicada para compartir mi vivencia, para buscar una orientación que me ayudara a comprender ese milagro real que había marcado un antes y un después en mi vida. Lo encontré en la pequeña iglesia, sentado en su despacho rodeado de libros y velas encendidas, que daban un aire de calma y misterio al lugar. Al contarle lo sucedido, la manera en que había visto el rostro de Rosalía en las nubes, y cómo había sentido esa presencia silenciosa que me decía, «Estoy contigo», él me escuchó con atención profunda, sin interrupciones, dejando que mis palabras fluyeran como un río que necesitaba ser liberado, aun cuando terminé. El padre Esteban me miró con una sonrisa suave y me dijo algo que resonó en mi corazón: «Aun cuando el cielo quiere hablarte, no necesita palabras. A veces, basta con una nube». Esas palabras tenían un peso inesperado, una autoridad amable, que venía no solo de su conocimiento teológico, sino también de su experiencia personal y espiritual. Me explicó que entre el cielo y la tierra existen misterios que no siempre podemos comprender con la mente racional, pero que pueden tocar el corazón de aquellos que están abiertos a la fe. Habló de revelaciones y señales, de esos momentos en que Dios decide manifestarse de manera sutil, casi imperceptible para muchos, pero poderosa para quienes están dispuestos a ver más allá de lo visible. Me contó que el milagro real no siempre es un evento grandioso o espectacular, sino que puede ser un detalle pequeño, una luz, un rostro en una nube, una sensación profunda que transforma nuestra manera de vivir y de creer. Esa conversación con el padre Esteban abrió una nueva puerta en mi mente y en mi espíritu. Empecé a comprender que mi experiencia no era un accidente ni un producto de la imaginación, sino un regalo silencioso del cielo, una señal que tenía un propósito. Unico, para mí, no se trataba de demostrar nada a los demás, ni de buscar pruebas tangibles para convencer a nadie. Era una verdad personal, íntima, que debía aceptar con humildad y dejar que su impacto hiciera la transformación necesaria en mi interior. Al reflexionar sobre esto, entendí que esa mentalidad de apertura y confianza era fundamental para avanzar en esta jornada espiritual que estaba comenzando. La fe, me dijo el padre, es una fuerza que nos permite atravesar los momentos de duda y oscuridad, que nos ayuda a tomar decisiones alineadas con nuestro crecimiento
y con la voluntad divina. Cada señal, cada revelación, es un eslabón en una cadena que nos conecta con algo mucho más grande, un misterio que nunca termina de revelarse por completo, pero que nos sostiene en el camino. Pensé también en cómo ese milagro real había impactado no solo mi espíritu, sino también mi forma de entender la vida cotidiana. La transformación no era solo un cambio interno, sino una invitación a vivir con más conciencia, a valorar los momentos simples y abrir los ojos a las pequeñas maravillas que a menudo pasan desapercibidas. Había comenzado a apreciar que la verdadera espiritualidad no está en los grandes gestos, sino en la conexión profunda con lo que somos y con el entorno que nos rodea. Mientras el padre, Esteban, compartía conmigo sus palabras llenas de sabiduría, sentí que estaba recibiendo herramientas para enfrentar las dudas que aún persistían. Esa conversación fue como una luz en medio de la niebla, un bastidor sólido sobre el cual podía sostener mi nueva fe y continuar explorando las verdades ocultas que tanto anhelaba descubrir. A medida que pasaban los días, la experiencia con mi abuela y las enseñanzas del sacerdote comenzaron a entrelazarse, formando un tapiz de revelaciones y aprendizajes que iban más allá de lo que había imaginado. Comprendí que la vida es una serie de encuentros y desencuentros, de misterios y certezas, y que nuestra manera de responder a ellos define la calidad de nuestra existencia. En cada paso, en esta jornada espiritual, me llevaba a mirar hacia adentro, a cuestionar creencias arraigadas y a abrir mi mente a nuevas posibilidades. La transformación que experimentaba no era inmediata ni lineal, sino un proceso delicado y constante, lleno de momentos de reflexión, de decisiones difíciles y de descubrimientos que me sorprendían. En medio de esta búsqueda, empecé a entender que los milagros reales no son solo eventos aislados, sino capítulos dentro de una historia más amplia, una narrativa que cada uno de nosotros escribe con sus propias experiencias, aprendizajes y cambios de mentalidad. Esa historia personal es, en sí misma, un testimonio poderoso que puede inspirar a otros a buscar su propia verdad y a confiar en que hay fuerzas invisibles que nos acompañan en cada paso en mi vida. Comenzaba a tomar un nuevo rumbo, con una fe más profunda y una conexión más clara con el misterio que me rodeaba. Y aunque muchas preguntas seguían sin respuesta, sentía que estaba en el camino correcto, guiada por esa paz silenciosa que la mirada de mi abuela Rosalía me había transmitido desde el cielo. Sin embargo, aquella paz también abría espacio para nuevas dudas y desafíos, y la realidad pronto me mostraría que la fe es una invitación constante a crecer y a enfrentar las sombras con valentía, porque en el trasfondo de este milagro real había una verdad aún más profunda que estaba a punto de revelarse, una verdad que cambiaría para siempre la manera en que veía el mundo y mi lugar en él. Desde aquel día en que vi el rostro de mi abuela Rosalía entre las nubes, todo cambió dentro de mí. La transformación no fue inmediata ni sencilla, pero fue profunda y constante, como un río que va moldeando la roca con paciencia y fuerza silenciosa. Mi fe, que antes había sido un refugio tímido en momentos de dificultad, se renovó con una intensidad que nunca antes había experimentado. Volvía a arrodillarme cada noche para rezar, pero esta vez lo hacía con un fervor renovado, con una confianza que brotaba desde lo más profundo de mi ser. Sentí una conexión más fuerte con el cielo, con esa familia espiritual invisible que nos acompaña y sostiene. Ya no tenía miedo al silencio ni a la soledad, porque sabía que no estaba sola. Había aprendido que, aunque no siempre podemos ver con nuestros ojos físicos, existen ojos en el cielo que nos cuidan y protegen cada paso que damos. Esa certeza me devolvió la paz que había perdido y le dio a mi vida un propósito renovado, una razón para seguir adelante con esperanza y valentía. La jornada de transformación me llevó a descubrir que la fe no es estática ni fácil. Sí, es un camino lleno de decisiones diarias,
de momentos en los que elegimos confiar o dudar, de instantes en que enfrentamos la verdad oculta detrás de nuestras emociones y pensamientos. Aprendí que la espiritualidad se manifiesta en lo cotidiano, en las pequeñas acciones que nos acercan a esa fuerza mayor que nos guía, y que los milagros reales pueden ser tan sutiles como el susurro del viento, o tan grandiosos como una visión. En el cielo, con cada día que pasaba, sentía el impacto de esa experiencia en mi mente y en mi corazón. Mi mentalidad cambió, dejando atrás el miedo y la incertidumbre para abrirse a la esperanza y a la aceptación. Comprendí que no siempre podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo responder. Y esa elección es la que determina el curso de nuestra vida y nuestra transformación personal. La presencia continua de Rosalía se hizo más tangible en mi vida, no solo en momentos especiales, sino en los detalles diarios. Un aroma que me recordaba su perfume, una canción que me traía su voz, una luz que parecía bailar suavemente en mi habitación. Estos bastidores de la experiencia espiritual me enseñaron a estar alerta a las señales que el universo nos envía, a reconocer que la realidad tiene capas invisibles que solo se revelan a quienes tienen el corazón abierto. Esa conexión renovada me dio fuerzas para superar las heridas del pasado y para sanar las heridas del presente. El impacto del milagro real no se limitó a un instante, sino que se extendió a cada aspecto de mi vida, trayendo consigo una calma que antes parecía inalcanzable. Empecé a ver la belleza en las cosas simples, a valorar más a mi familia y a sentirme acompañada en cada paso del camino, incluso en los momentos en que el mundo parecía oscurecerse. A la transformación también me impulsó a compartir mi historia, no para buscar reconocimiento, sino para mostrar que hay luz en medio de la oscuridad, que la fe puede ser un faro que ilumina el camino en los tiempos difíciles. Entendí que, aunque cada persona tiene su propia jornada y sus propios desafíos, el milagro real de la conexión espiritual está al alcance de todos quienes estén dispuestos a abrir su corazón y escuchar con atención. Ahora, cuando camino por las calles de mi barrio, o cuando estoy sentada en mi sala, siento que hay una presencia amorosa que me guía y me sostiene. No necesito ver para creer, porque la transformación que viví es una evidencia clara de que el amor y la fe son fuerzas poderosas que trascienden cualquier frontera física. Esa verdad oculta, que se reveló a través de la experiencia con Rosalía, me acompaña como un tesoro invisible que da sentido y luz a cada día. Y aunque el milagro ya hizo su trabajo en mi alma, sé que la vida sigue siendo una jornada llena de descubrimientos y aprendizajes. La conexión con lo divino no es un destino final, sino un camino que se construye paso a paso, con humildad y apertura. En ese camino, he comprendido que los verdaderos milagros no siempre son visibles para todos, pero su impacto puede transformar nuestra manera de ver el mundo y de vivir con esperanza y gratitud. Con el paso del tiempo, aprendí a mirar el cielo con una nueva sensibilidad, una mirada que busca más allá de lo visible y que se abre a lo intangible. Esa transformación que comenzó con aquel milagro real ha permanecido viva en mí, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia constante que me acompaña en el día a día. A veces, cuando el sol se oculta y las nubes se desplazan lentamente en el horizonte, siento que la figura de mi abuela Rosalía está ahí, callada pero llena de vida, observándome con un amor que no conoce distancias ni tiempos. Esta fe que permanece, tan serena como un suspiro y tan firme como una roca, me ha enseñado que los milagros no siempre tienen que ser eventos grandiosos o espectaculares para marcar una diferencia profunda en nuestras vidas. Muchas veces, el verdadero milagro es esa presencia sutil que llega en el momento exacto, que calma el alma inquieta y llena de incertidumbres, que nos recuerda que no estamos solos, aunque el mundo parezca silencioso y vacío. Cada vez que levanto la vista hacia el cielo,
Recuerdo ese día con una mezcla de gratitud y asombro. Es como si ese instante quedara suspendido en el tiempo, un bastidor invisible que sostiene mi esperanza y renueva mi espíritu. Y si me quedo un poco más, si dejo que mis pensamientos se liberen y mi corazón se abra, a veces siento que me mira de vuelta, que hay un intercambio silencioso entre mi alma y la suya, un diálogo profundo que trasciende las palabras. En esta experiencia ha cambiado mi mentalidad de una manera que jamás imaginé. Antes, la soledad y el silencio podían ser abrumadores, pero ahora son espacios donde encuentro paz y encuentro fuerzas. La jornada de la vida se volvió más clara, más llena de significado, y mi capacidad para tomar decisiones se fortaleció al saber que siempre hay una verdad oculta que guía mis pasos, una sabiduría que nace de la fe y del amor que permanece más allá de la muerte. He aprendido que la transformación espiritual es un proceso continuo, un camino que no termina y que está lleno de revelaciones inesperadas. Cada día trae consigo la oportunidad de descubrir nuevas capas de ese misterio que nos envuelve, de abrirnos a nuevas perspectivas y de abrazar el impacto que la conexión con lo divino tiene en nuestra existencia. Es una invitación a vivir con más conciencia, a valorar los momentos simples y a entender que detrás de cada experiencia ordinaria puede haber un milagro real esperando ser descubierto. En la historia de mi encuentro con el rostro de Rosalía en las nubes es solo una parte de una narrativa mucho más amplia, una que habla de amor eterno, de esperanza renovada y de la fuerza invisible que nos sostiene cuando todo parece perdido. Es un testimonio de que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una energía activa que transforma la realidad, que abre puertas donde antes solo había muros, y que nos conecta con lo mejor de nosotros mismos y con aquellos que amamos. En la quietud de mis días, mientras sigo orando con la misma devoción que en aquel primer momento, siento que esa conexión espiritual se profundiza y se expande. No necesito grandes señales para saber que estoy acompañada, porque el impacto de ese milagro real ya está grabado en mi corazón y en mi alma. Es una luz que me guía y un refugio al que siempre puedo volver, especialmente cuando el camino se vuelve incierto o difícil. Así, mientras el sol desaparece en el horizonte y las nubes se disuelven en tonos dorados y rosados, dejo que esa mirada silenciosa me envuelva, me calme y me fortalezca. Es una presencia que no se puede explicar con palabras, pero que se siente con la certeza de quien sabe que la fe verdadera nunca desaparece, sino que permanece, paciente y constante, como el cielo que siempre está ahí, aunque a veces no lo veamos. En esta historia, que comenzó con una oración llena de lágrimas y una visión en el cielo, se ha convertido en un faro de luz para mi alma. Me ha enseñado que los milagros reales pueden ser tan simples y sutiles como una nube que dibuja un rostro amado, pero que su impacto puede ser tan profundo como para transformar toda una vida. Y esa transformación, esa revelación, continúa siendo la fuerza que me impulsa a vivir con esperanza y gratitud cada día.